Me toca a mí en esta apertura darles la bienvenida en nombre de los trabajadores estatales de la Argentina, que ponemos a disposición de este extraordinario debate lo que está a nuestro alcance en cuanto a conocimientos, aportes, pero también en cuanto a poder ceder la infraestructura de nuestro gremio para que estos encuentros se desarrollen. Inauguramos este hotel hace un año aproximadamente, el 27 de junio del año pasado, el Día del Trabajador Estatal. Y cuando lo inauguramos, dijimos que nuestro sueño era que cobijara múltiples expresiones de la clase trabajadora, tanto en el plano de la producción cultural como en el plano del pensamiento, y entonces que hoy de alguna manera, una vez más, este sueño se esté realizando y lo pongamos a disposición de este debate que, bueno, se hace en nuestro país, pero entiendo está recorriendo toda Latinoamérica a través de Latinoamérica y el Caribe, a través de las organizaciones convocantes. Es una verdadera satisfacción y orgullo. Les agradecemos a ustedes su presencia y en estos 2 días vamos a estar a su disposición para que esté todo a su alcance en la medida de nuestras posibilidades, como para que la producción se pueda desarrollar plenamente. Pero más allá de esta formalidad, de este saludo, de esta bienvenida, no quiero dejar de mencionar un par de cuestiones que tienen que ver con las razones que nos convocaron a este encuentro, que es el futuro del trabajo. Y si vamos a hablar del futuro del trabajo, si, como bien decía Matías, es un desafío que en paralelo el empresariado esté discutiendo el futuro del empleo, bueno, también al mismo tiempo nos desafía a discutir el futuro de la organización de los trabajadores. Porque, como toda relación dialéctica, ese futuro se va a construir con el protagonismo de los trabajadores o sin el protagonismo de los trabajadores. Si ese futuro se construye sin la fuerza organizada, la conciencia y la capacidad de pensamiento y de creatividad de los trabajadores, la perspectiva es una perspectiva de que vamos a estar incidiendo en ese futuro. Si se hace sin nuestro protagonismo o con nuestra dispersión en el debate o con arcaísmos en nuestra capacidad organizativa para enfrentar ese debate y ese futuro, sin duda que por acción o omisión vamos a ser cómplices de las grandes injusticias que van a arrasar al futuro de nuestra clase trabajadora. Entonces, pensar también al mismo tiempo cómo nos organizamos los trabajadores, cómo ponemos en cuestión la organización de los trabajadores y al mismo tiempo la organización del Estado, de nuestras naciones, para incidir e influir en la arquitectura de ese futuro del trabajo. Bueno, estamos en el centro de ese debate y yo lo quiero vincular con algunas cuestiones de este presente, porque si hay un elemento que las clases dominantes han estado construyendo en la perspectiva de maximizar la explotación de la clase trabajadora, tanto al trabajador con empleo como al trabajador sin empleo, con distintas formas de explotación de su capacidad de generación de riqueza, ha sido la precarización laboral
y la tercerización de la generación de empleo. Entonces, ¿cómo actuamos los trabajadores en este presente que está modelando el futuro? Es sin duda una cuestión de gran importancia. Vengo recién de un plenario de delegados del Estado Nacional de nuestro gremio y hubo un tema que parecía ser extraño a la discusión del trabajador estatal, porque discutimos la realidad, entre otras cosas, discutimos la realidad de los trabajadores tercerizados del Ministerio de Trabajo de la Nación que han sido despedidos hace pocos días atrás, más precisamente el 2 de mayo, un día después que el presidente de la Nación expresó en un acto el Día del Trabajador su vocación y su empeño en función de los intereses de los trabajadores. Al otro día exactamente, el Ministerio de Trabajo, supuestamente el instrumento estatal para garantizar los derechos de los trabajadores, despedía a trabajadores precarizados. No voy a hablar de los 50.000 trabajadores estatales que despidieron el año pasado. Quiero poner en el ejemplo que en una asamblea de trabajadores estatales uno de los temas principales fue el despido de los trabajadores precarizados efectuado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. La verdad que poder contarlo y compartirlo con ustedes me genera un profundo orgullo, porque el desafío que tenemos es hacernos cargo desde cada lugar del conjunto de la realidad de la clase trabajadora. Y en estos despidos efectuados por el ministro de Trabajo Triaca, lo que se demuestra es cuál es el efecto que la precarización laboral y la tercerización laboral tienen dentro del esquema de organización del trabajo del sistema capitalista que tiende a profundizarse con esta estructura de poder dominante en los próximos años, que es incrementar la explotación del trabajo para generar más ganancia y distribuirla, como bien decía el hermano compañero de Bolivia, para incrementar la maximización de las ganancias de cada vez menos empresas transnacionales, en su mayoría, e incrementar los niveles de pobreza entre la clase trabajadora y el pueblo. Porque al mismo tiempo la pobreza es un mecanismo de dominación política. La tercerización laboral tiene como forma de organización laboral un mecanismo que es profundizar la precarización, pero al mismo tiempo que maximiza la explotación de la fuerza del trabajo y de la inteligencia del trabajo, pues yo no quiero dejar de lado que el trabajador pone en su trabajo fuerza de trabajo e inteligencia del trabajo, sino que también lo que genera es desorganización laboral, desorganización sindical. Es un mecanismo en el que va al mismo tiempo. Por eso es que ver al Estado, y acá viene el tercer ejemplo, ver cómo se estructura el Estado institucionalizando esa forma de desarticulación de la organización laboral, desarticulación de la organización sindical y desarticulación de las nuevas organizaciones. Porque la tercerización nos obliga, y la precarización laboral nos obliga a poner en desafío también a nuestras propias organizaciones sindicales y asumir que la necesidad de construir organizaciones de nuevo tipo se desarrolla al mismo tiempo como necesidad de poner en cuestión el modo de organización de las organizaciones sindicales tradicionales. Y lo digo desde una organización sindical que tiene 92 años de existencia.
Entonces, para nosotros esta tarea, esta responsabilidad del trabajador excede largamente al corporativismo. La forma de organización corporativa que nos mete para el adentro de quienes todavía tenemos empleo es una forma que condena al sindicalismo a fracasar o a ser cómplice del sistema dominante que genera esta forma de organización capitalista. Y estas son cuestiones que nos parece que desde nuestra propia experiencia, desde nuestra práctica, tienen que ver con cómo se modelará el trabajo. Y me parece muy bien esta contraposición de lenguaje. Ellos trabajan para organizar el empleo. Nosotros discutimos para organizar el trabajo. Porque el trabajo no lo genera el empleador. El trabajo lo genera el propio ser humano, la propia clase trabajadora, o generando empleos y trabajos dentro de lo constituido, o inventando trabajo fuera de lo constituido. Dos de los fenómenos principales que se sucedieron en el año pasado como parte del proceso de lucha de la clase trabajadora, y con esto termino, fueron la irrupción de los movimientos sociales como consolidación de una realidad de nueva organización sindical en la Argentina, que ya venía de tiempo, pero que se consolidó en este tiempo. Y el segundo aspecto fueron los paros, los dos paros nacionales que realizaron las mujeres. Fueron dos fenómenos nuevos en la realidad del abordaje de la problemática y del protagonismo de los trabajadores en nuestro país y también en gran parte de Latinoamérica. Así que bueno, desde esta perspectiva, desde estos análisis, de esta mirada que simplemente en esta apertura intentan ser un pequeño aporte a las reflexiones que ustedes desarrollarán en estos días, de nuevo les digo el agradecimiento y el orgullo de nuestra organización por su presencia aquí, ponernos a su disposición y desearles que en esta jornada, como en otras muchas, que podamos ser capaces de construir una fuerza de trabajadores y trabajadoras organizados que puedan modelar la organización del futuro. Nosotros no renunciamos, al contrario, nos desafiamos cotidianamente a construir una sociedad nueva, una sociedad distinta. En este sistema capitalista entendemos que no existe futuro, o por lo menos el futuro que nos quieren imponer es un futuro de explotación y de pobreza. Creemos que la posibilidad de construir una nueva perspectiva está en nuestra capacidad de construir y de inventar salidas nuevas a los desafíos que tenemos como humanidad. Muchísimas gracias y la mejor suerte para esta jornada de trabajo.